intro. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Búhos de la LEF. El día de hoy tenemos un tema a comentar muy importante. Hablaremos sobre el enfoque psicomotriz de 1974 de educación física. Y para esto tenemos a un invitado muy especial al cual haremos una gran entrevista sobre dicho tema. Tenemos con nosotros al profesor Héctor Ronzón Sánchez. Lugar de nacimiento, Veracruz. Es profesor de educación física, egresado de ENEF-BINE. Tiene una licenciatura en educación física de ENEF-BINE, una maestría en innovación educativa en Colegio Miguel Hidalgo y cursos y diplomados en diferentes instituciones. Tiene experiencia laboral en nivel primaria, secundaria, bachillerato y en nivel licenciatura. Hola, profesor Héctor, muy buenas tardes. Le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a nuestro programa y que nuestra entrevista sea de la mejor manera y que usted se sienta cómodo. Buenas tardes, gracias por haberme invitado, les agradezco mucho y en lo que pueda aportar de manera puntual, lo haré con todo gusto. Gracias, profe. A continuación presentaré a mis compañeros. Cada uno se encargará de hacerle 2 preguntas a usted, todas y cada una enfocada al tema antes mencionado. Le presento a mi compañero Elías Manuel, mi compañero Daniel, Melvin, Francisco Javier, Cosa Alejandro y su servidor Aranza. Empezamos contigo, Elías. ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Bueno, yo Buenas tengo tardes. 2 preguntas, las cuales serían, ¿usted considera que este programa de educación física sirvió para la enseñanza hacia los niños? Claro, desde mi punto de vista, aportó una riqueza enorme al tener una relación de cuerpo y mente en la ejecución de los movimientos. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles eran los objetivos generales de este programa? Pues de los que recuerdo más o menos son contribuir a la formación de hábitos saludables, incrementar la confianza en sí mismos, de alguna manera más específica, son biológicos, psicológicos y sociales, cada uno con sus atenuantes para poder darle al niño una formación o educación integral en todos los ámbitos, como lo dice la palabra integral. Muchas gracias, profe. Serían todas mis preguntas. Continuamos con mi compañero Melvin. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empezando con la primera pregunta, ¿nos podría hablar de algunas características que cuenta con el programa? Bueno, el programa, desde mi punto de vista, es un programa flexible, ya que no es totalmente cerrado, es gradual, puesto que maneja los diferentes grados o niveles de estudio, principalmente el preescolar. Es homogéneo, ya que se trabaja de manera inclusiva en todos los contextos y con todas las y los alumnos que estén inmersos en la institución donde se esté trabajando. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es un programa completo. Ok, profesor. A base de esto, ¿usted destaca algunos principios que destaca el programa? Claro, es desde mi punto de vista el cuidado del cuerpo, principio de adecuación, principio de solidaridad. En el principio de cuidado del cuerpo está inmerso cuerpo y mente a través del movimiento. Muchas gracias, profesor. Sí. Continuamos con mi compañero Daniel. Sí, ok. Primero que nada, buenas tardes, profe. Bueno, Buenas tardes.
En este programa hay contenido para cada grado escolar y de entre de eso se dividen en áreas. ¿Nos podría comentar acerca del grado en el que a usted le gusta dar clase y también el nombre de sus áreas y cómo se desarrollaba en cada una, por favor? A ver, dentro de lo que yo recuerdo, porque pues no es justificación, pero ya se tienen algunos ayeres. Sí, a mí me agradaba mucho trabajar con los grados de primero y tercero. Uno de de las cosas que a mí me agradaba era el tipo de actividades y el manejo que tenía yo en la interacción con los niños. También de alguna manera me hacía sentir bien por el tipo de estrategias utilizadas, ya que estas eran con base a juegos y actividades lúdicas en un porcentaje elevado, logrando los objetivos propuestos en la planeación, pues ahora sí, hecha con antelación. Ok, muchas gracias, muy interesante. Bueno, mi última pregunta sería, ¿cuál era el objetivo principal de las guías didácticas en este programa? Pues hacer que el niño o la niña desarrollara de manera armónica sus capacidades, sus habilidades, sus competencias, pero aquí viene el meollo del asunto, con movimientos pensados. Por eso este programa, desde mi punto de vista, se me hacía interesante, ya que en el ámbito del movimiento, cada vez el niño o la niña lo hacía de mejor manera, puesto que hacía un análisis de el movimiento que nosotros en las actividades predispuestas le solicitábamos que realizara. Ok, muchas gracias. Continuando con mis preguntas, ¿cuáles son los tipos de aprendizajes que pretende dejar este programa? Perdón, discúlpenme. Los tipos de aprendizaje, desde mi punto de vista, es el aprendizaje, para no hacer tanto énfasis, ni ser muy repetitivo, desde mi punto de vista es el aprendizaje motor, pero globalizado y pensado en todas las áreas. Al decir globalizado, estamos nosotros entendiendo que no dejaba ningún área desarticulada al trabajar este tipo de programas. Por lo tanto, por eso, pues ahora sí, no descarto de que haya otros programas que también son o fueron buenos, pero las fortalezas que yo admiro en este programa fue que el movimiento motor, a través de los psicólogos, ¿verdad?, de los pedagogos que hicieron sus estudios, pues nos dieron a conocer que el aprendizaje motor globalizado es un aprendizaje completo, ya que no excluye ningún área de desarrollo en el niño. Ok, profe. Y bueno, como última pregunta, ¿cuáles son los fundamentos del programa? Pues fundamentos importantes es la parte integral de las más actuales corrientes, estas corrientes pedagógicas que de alguna manera sirvieron para poder demostrar que el programa debería de insertarse a la educación básica. Sí, específicamente lo mencionan que tuvo mucho énfasis en preescolar,
posiblemente por los estudios que hicieron los pedagogos, los psicólogos, los científicos que de alguna manera se habían dado a la tarea de conocer e ir mejorando cada vez los programas de educación y de educación física a través de sus conocimientos, a través de sus investigaciones. Nos demostraron que un movimiento pensado es mejor que un movimiento que se da por impulso. Por eso es que la parte, pues aquí lo manejan desde el punto de vista globalizado. Yo pues le llamaría integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque considera todos y cada uno de los aparatos, órganos y sistemas del niño, incluso en la parte psicológica, ¿verdad? El estado anímico del niño o la niña para poder ayudarle y contribuir a desarrollar de manera psíquica toda esa riqueza que tiene como persona, como ser humano, como un ente pensante, ¿sí? Entonces, dentro de estos fundamentos, ¿verdad? Es la parte, desde mi punto de vista, integral de las corrientes actuales que conciernen en la psicopedagogía del niño. En este caso lo engloban en 3 términos, legales, técnicos y orgánicos. Ok, profe, muchísimas gracias. Seguimos con mi compañero José Alejandro. Claro. Gracias, Ari. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, nos acaba de decir que la idea es ir mejorando este método, ¿no? Pero, ¿cuál es el enfoque de la motricidad en la educación inicial? Se entiende desde mi punto de vista, yo repito mucho mi punto de vista porque respeto si alguien lo interpreta o lo maneja de otra manera. Por eso yo manejo mucho este término, ¿verdad? Se entiende a la motricidad, perdón, como la intervención educativa que tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades motrices. Ese es para mí el enfoque de este rubro. Bueno, ya tomando en cuenta también su opinión, o sea, de lo que usted piensa, ¿cuáles son los elementos que usted considera que la motricidad se abarcan en la educación física? Pues son algunos, ¿verdad? Son varios, pero de los que yo recuerdo es la manipulación, el transporte. El transporte quiere decir, ¿verdad?, conducir algún objeto sin que se le caiga o sin que el niño cometa algún error, ¿sí? El transporte de manera liberada, pero también de manera voluntaria. El agarre que ustedes saben que se le llama agarre a todo lo que nosotros tomamos, o pues también le llaman asir, o agarrar, ¿verdad? Y la aproximación, ¿sí? Cuando el niño quiere tomar algo, ¿verdad? Él hace el intento de alguna manera para poder hacerlo correctamente, sin cometer el error de que se le caiga o cometa cualquier otra situación. Gracias. ¿Sí? Y por último, con mi compañero Francisco Javier. Muy buenas tardes, profesor. Bueno, en base a mis preguntas, sí, adelante. ¿Qué es la reforma educativa en este programa? Está mal elaborada la pregunta, pero te la voy a contestar como yo la interpreto. Es al revés. La reforma, el programa de educación física en la reforma educativa, ¿sí?, es parte de
las investigaciones que se hicieron para poder cambiar algunas costumbres, formas, modos pedagógicos que se traían. ¿Y qué se hizo con la reforma en ese momento, en ese entonces? Es darle legalidad a este programa. Por lo que yo recuerdo, fueron algunas investigaciones, fueron algunos consensos, fueron algunas reuniones a nivel nacional, y de ahí comprobar que sí era necesario cambiar a este programa. ¿Qué se hizo después? Darle la legalidad a través de esa reforma educativa. ¿Sale? La siguiente pregunta es si me podría mencionar cuáles son algunas actividades recreativas en sexto grado. Pues específicamente no tanto actividades, sino las estrategias al menos que yo trabajaba, era a través del juego o las actividades lúdicas, que eran propias para el nivel que se estuviese trabajando. Sabemos que el juego es un medio muy importante para desarrollar habilidades, capacidades, fortalezas y contribuir a ir descubriendo esas capacidades que los niños y las niñas las tienen ahí escondidas, y que a nosotros como maestros, a través de las estrategias, nos corresponde irles descubriendo esas capacidades, incluso desarrollando, que algunos ya las traen, pero falta el trabajo de desarrollo. A través del juego, que es un elemento para mí muy importante en esas edades, nos ayuda a contribuir al desarrollo de todas las capacidades, de las competencias, de las habilidades en los niños y en las niñas. Muchas gracias, profe. Bueno, en nuestra opinión, consideramos que este enfoque es muy importante porque busca un desarrollo integral en el campo de la educación física, ya que integra tanto la disciplina y la educación física mental. Tenemos una pregunta muy especial, por eso mismo la dejamos hasta el último, y nos gustaría saber cómo era una clase de educación física de este enfoque, desde cómo se hace un calentamiento, las actividades que, por lo que usted recuerda, se ponían hacia los niños. Sí, miren, perdón, jóvenes, ningún plan o programa de estudios, ninguno es malo. Al contrario, todos tienen su riqueza, todos tienen una parte importantísima de acuerdo a cómo nosotros lo manejemos. Desde mi punto de vista, por el tipo de actividades que se hacían, era un programa para mí pedagógico al 100%, ¿sí? Didáctico, que tenía un impacto rico en el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Ustedes saben que también tiene que ver mucho los contextos donde ustedes o cualquiera de nosotros vamos a trabajar o laborar. Entonces, nuestros planes y programas de estudio, en este caso, que ustedes están ahorita manejando, más bien investigando, es un programa de estudios, desde mi punto de vista, con una riqueza enorme. Pero tiene que ver mucho tanto el maestro o maestra como el tipo de contexto en el que estemos trabajando. No podemos generalizar. Hace rato yo hablaba de la homogeneidad. La homogeneidad es que este programa se podía trabajar en todos los ámbitos, en todos los contextos. ¿Por qué? Porque nos daba la oportunidad, con la riqueza de actividades que tenía, nos daba la oportunidad de adaptarlas al contexto en el que uno trabajara.
Un programa no es una receta de cocina, es un documento que nos guía, es un documento que nos respalda educativamente, pedagógicamente y legalmente. Pero nosotros lo adecuamos a las necesidades de los niños, a las características de niñas y niños. Y no porque me diga, es que aquí tenemos que hacerlo de esta manera, pero si en el lugar donde yo estoy no hay ni cancha, no hay ni un material, entonces la oportunidad que tengo es adaptarnos, ya que se presta este programa, a las necesidades y al contexto y características de los niños y de las niñas. Por eso es importante que los programas de estudio nos sirvan como un arma, como un elemento importante, pero que no se piense que es una receta de cocina que me va a resolver de manera mágica mi situación pedagógica o didáctica o de enseñanza-aprendizaje. Recuerden que hay lugares, yo trabajé en las Chuapas, Veracruz, colindando con Oaxaca, donde no había nada más que un aula de teja y maestro atendía de primero a cuarto año porque no había más grados. Él era el director, él era todo. Entonces, pues llega uno y te dice, maestro, es que los niños quieren aprender música. A ver, tuve que conseguir hacer unas maracas con los niños, con unos botes. ¿Y qué veía yo? Y ritmo. Trabajaba yo el ritmo con esas maracas, ¿verdad? Como yo sabía jugar valero, pues también con los botes hacíamos valeros. Entonces, ahí desarrollaba yo la motricidad gruesa con la abertura del bote, que la tenía muy, muy grande, ¿verdad? Y pues ensartaba. Pero el niño ahí trabajaba espacio-tiempo, trabajaba motricidad gruesa, trabajaba ritmo, ¿ok? Entonces, desde mi punto de vista, las clases de educación física, con el enfoque que aquí nos marcaba el programa, nosotros le dábamos el plus, le dábamos la variante y lo hacíamos tan rico que sí tenía impacto con las niñas y los niños en el contexto más humilde que ustedes se puedan imaginar. Ok, profesor, le agradezco mucho el tiempo que nos brindó para poderle hacer esta entrevista. Como vimos, las clases eran dadas con un fin y esto de acuerdo a las necesidades y al contexto de los niños y niñas. Pues esto ha sido todo por hoy. Nuevamente le agradezco su tiempo y atención hacia nosotros. De igual manera, gracias a mis compañeros de trabajo. Nos vemos a la próxima y este es el programa Búhos de la LEF. Gracias, profe. Adiós, cuídense mucho y gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós.